Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar de vuelta con ustedes. Bueno, estamos hablando del fortalecimiento del hombre interior, porque una de las cosas que el Señor va a hacer en este tiempo va a ser que va a llevar a una iglesia victoriosa, gloriosa. Una iglesia que no pueda manipular las partes almáticas que se han manejado por tiempo en las congregaciones, sino que se respete, se honre, se le dé la gloria a Dios. Que se pueda enseñar que el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo, revela y manifiesta al Señor de la gloria y al tiempo anuncia el poder dado a Él por el Padre. Para eso la iglesia en este tiempo está recibiendo un mecimiento. El Espíritu Santo está meciendo los cimientos de la iglesia para que los hijos de Dios no sigan manipulados por situaciones que nosotros los ministros creamos para poder mantener a una iglesia pujante. Ha llegado la hora en que nosotros nos apartemos y le demos espacio para que el Espíritu Santo, usando a Cristo Jesús, nos lo revele y la palabra pueda hacer lo que Dios le encomendó hacer. Entonces ahí vamos a tener nosotros ministerios crecientes, pero no dependientes ni crecientes por los eventos que continuamente estamos haciendo, para que la gente acuda a las congregaciones por estar viendo el sofisma del predicador nuevo, la gente que llega y todas las cosas. Y créeme que yo necesito que me inviten para poder predicar en cualquier lugar. Pero es más importante que la iglesia tenga su propio carácter, según el hombre de Dios que Dios levante, según Dios moldea a ese hombre para que sus ancianos trabajen con él en la misma visión. Que se acabó el cuento de que porque una persona se sabe varios versículos, porque es fiel en la asistencia, que esa persona tenga el compromiso de edificar la iglesia cuando todavía en su ser interior carece de la renovación, de la liberación, de el ser lavado, renovado y purificado con la labor que el Espíritu Santo hace. Y entonces, para poder llegar hasta este punto, hemos tenido que colocar una plataforma que se ha basado en si tú y yo conocemos cómo Dios nos ama. Porque sin haber colocado esta plataforma no podíamos descifrar Efesios capítulo 3 del versículo 16 al 20. Porque es muy fácil leer la Escritura. Pero qué bueno cuando le damos el espacio al Espíritu Santo de Dios que nos lleve hasta el límite de lo que Dios quiere. Porque en la vida de Dios lo que se trata es que tú y yo, ministro o laico, servidor o simplemente asistente a la iglesia, te puedas comprobar a ti mismo, que fue lo que el apóstol anunciaba después de hablar en Romanos 12:1, de que nosotros nos presentáramos vivos a ofrecer un sacrificio, tú y yo vivos, o sea, sin morir, un sacrificio que era agradable y aceptable por Dios, que era nuestro culto racional. Y hemos estado hablando de cómo ese culto racional representa al corazón, que es lo que Dios siempre nos pide. Hijo mío, dame tu corazón, de él mana la vida, no hay nada más engañoso que el corazón, pero es ahí donde Dios desea trabajar. Y entonces estuvimos narrando el por qué Dios desea trabajar en el corazón, porque aunque el corazón, que es lo que Dios pide, es el centro motriz del alma, es por donde entra toda la información al alma, o para perjudicarla o para sanarla, para llevarla al éxito o para llevarla a la miseria, para sacarla de donde está o para hundirla más. Y para eso va a usar el corazón. Y hablábamos de que el corazón no es más
que en donde está el culto racional, que su nombre lo dice, la inteligencia, el intelecto, la mente, la capacidad de pensar, de idear cosas, de crear cosas, de imaginar cosas, de poder descifrar los principios, los conceptos, que por allí va a comenzar a mover los afectos, los apegos, y estos dos van a seducir a la voluntad para que haga lo que ellos quieran. Entonces, cuando hay un corazón que está intervenido por el Espíritu Santo, porque voluntariamente nosotros decidimos entregar nuestra voluntad para que ella comience a ejecutar lo que Dios dice, entonces el ser interior comienza a ser transformado, comienza a ser cambiado. Entonces habíamos hablado de cómo en un principio, estoy usando una varita toda psicodélica, de que hice una representación y mi hijo menor hizo estos dibujos de algo que el Señor me mostró como en un sueño, en una visión, no sé cómo pasó, pero de todas maneras la representación de lo que conocemos como un corazón, este corazón ya pasó por Romanos 10, donde el Espíritu Santo hizo un trabajo, que es lo que Jesús anunció que el Espíritu Santo haría. Él nos redarguiría de pecado, y Él lo que hizo contigo y conmigo y con todas las personas, a través del espacio de tiempo en donde Dios va a hacerse ver por nosotros, y nosotros vamos a poder ver a Dios. El Espíritu nos redarguye, y entonces un corazón recibe una palabra, y entonces en ese momento decide entregar su voluntad, toma el primer paso. Voy a entregar mi corazón a Dios. ¿Por qué Dios no dijo, entrégame tu alma? No, el Señor pide, entrégame tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú le entregas el corazón a Dios, que es lo que aparece en Romanos 12:1, y lo que leímos en otros capítulos, en Deuteronomios, en Isaías, en Santiago, en Pedro, o sea, cuando tú haces esta entrega de tu corazón a Dios, es cuando Dios puede hacer en el interior de tu vida. Entonces colocábamos como ejemplo, con esto que Dios me había dado, cómo nosotros poder ver el trabajo que el Espíritu Santo hace si nosotros le permitimos. Porque para poder hablar de comprender el amor de Dios, tú tienes que saber el trabajo operacional que el Espíritu Santo hace. O sea, el ser fortalecidos en nuestro ser interior es darle permiso al Espíritu Santo para que fortalezca áreas que no son de pecado, son áreas de Dios que están como desnutridas, pero no porque Dios las haya puesto así, sino porque nosotros no le hemos dado el alimento para que se fortalezca. Entonces el Espíritu Santo hace la labor de fortalecer esas áreas. Entonces yo estaba explicando que esto se supone a cuando tú haces la confesión y aceptas que el Señor sea tu Señor, entonces la sangre de Jesús te marca como su propiedad. A lo que Él te marca como su propiedad, la sangre del mundo espiritual dice que esta persona es del Señor. Y este reflejo que le pusimos aquí atrás es el Espíritu Santo acompañando la sangre. ¿Por qué razón? Porque la palabra y el Espíritu, porque la sangre que derramó aquel que es llamado el Cristo, encarnado en Jesús, es la que te permite que el Espíritu Santo pueda trabajar en ti ahora en tu ser interior. Pero ¿qué pasa? Esta persona está llena completamente de cosas que son contrarias a la vida del Señor, lo que conocemos como la vida en la carne. Y aquí yo he colocado algunas áreas: orgías, envidias, pleitos, mentiras, rivalidades, hechicería, idolatría, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una mente que la represento con este color negro, que es la que causa la muerte en todas estas áreas. Ahora, esta persona ya conoce del Señor, pero ¿qué pasa? Necesita ser regenerado, necesita ser lavado, necesita volver a nacer a una vida de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo es el que va a hacer esa labor. ¿Qué va a emplear el Espíritu? La palabra, que es Espíritu, y el poder del Espíritu.
Entonces, en ese momento, la persona tiene muchas áreas malas. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona le comienza a dar el favor para que el Espíritu Santo comience a cambiar sus áreas? Pues aunque todavía hay un ser interior que piensa mal, ahora uno voluntariamente le ha entregado áreas al Señor y el Señor ha venido a habitar en esas áreas. Pero todavía faltan otras áreas que no hemos entregado, que este es un proceso. Este es un proceso en el que nosotros vamos muriendo cada día para que el Señor viva más en nosotros. Cuando esto sucede, entonces la persona está entrando a la vida de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Qué peligroso es cuando hay alguien que está en eminencia en la iglesia o en un cargo en la iglesia, y esta persona, a pesar de que tiene áreas que ya Dios está establecido dentro de ellas, hay muchas otras áreas que todavía no le ha entregado al Señor. Entonces, por culpa de esas áreas, una persona quiere ser espiritual, pero su respuesta, su reacción, su hablar, sus hechos son carnales. Entonces le hace daño al cuerpo de Cristo. Porque tenemos a alguien por necesidad puesto en un lugar que es a veces espiritual cuando se mueve en las áreas que ya Dios ha corregido. Pero hay otras veces en que esta persona se muestra carnal y le hace daño al cuerpo. Entonces este es el tiempo en el que el Señor va a empezar a buscar personas que estén comprometidas a entregarse completamente a una vida del Espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu pueda hacer el trabajo que tiene que hacer en el hombre interior, y para poder que el Espíritu vaya a fortalecer las áreas débiles que hay en el ser humano, porque si va a fortalecer es porque tenemos áreas que son de Dios, pero están débiles. Y no porque Dios no las haya puesto. Son las áreas que nosotros hemos entregado y que el Espíritu Santo está trabajando para que estén de pleno en funcionamiento del Señor. ¿Qué es lo que impide que seamos fortalecidos? El corazón, por donde pasa toda la información buena o mala para poder ser ministrados. Entonces ahí empieza la enseñanza. Y entonces dice en Efesios capítulo 3, versículo 16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. O sea que ese trabajo no es para mostrar poder ni para mostrar gloria. Ese trabajo es para que tú tengas fuerzas en tu ser interior para poder llegar a ser espiritual, para poder llegar más allá de donde nosotros estamos. Y esto es un trabajo de todos los días, hasta que en algún momento de nuestra existencia vamos a estar aquí, en donde todos nuestros pensamientos y todo nuestro hombre carnal está sujeto a la vida del Espíritu por lo que Jesús hizo. Esta es una dependencia absoluta y completa a la vida del Espíritu, ser dirigidos por el Espíritu de Dios, ser mantenidos por Él. Entonces dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Quiere decir que la voluntad de Dios es que nuestro razonamiento, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros apegos, nuestros amores sean para Dios. Porque si Él es el número uno, nuestra voluntad va a hacer lo que nuestro ser exterior vive. Por eso es que Jesús hablaba de que del corazón, la boca habla lo que hay en el corazón, y las intenciones se cuajan ahí. O sea, para Dios es tan importante que nosotros le entreguemos nuestro corazón para Él poder trabajar. Y entonces el arma de Dios para nosotros, para la que nos da a conocer, para que nosotros podamos entender el plan. Porque recuerda que Efesios 1, 18 y 19, el Señor dice que Él tiene una esperanza
en nosotros. Y que el apóstol estaba orando para que el Espíritu alumbrara nuestro entendimiento y pudiéramos comprender cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado. Esa esperanza radica aquí en el versículo que dejamos pendiente la semana pasada. Dice: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en el amor. Y aquí coloca un stop, una señal de que tienes que parar. O sea, tu ser interior y tu corazón tienen que ser ministrados por el Espíritu en base al amor. O sea, ¿para qué tú quieres la fe? La fe tiene que estar dada en nuestros corazones y en nuestra alma para agradarle a las cosas que Dios desea hacer por intermedio tuyo y mío. Porque hay una misión que tenemos que hacer. Hay un llamado, hay un propósito, hay una carrera. Dios coloca en hombres cosas que otros no podrían hacer. Porque conoce Dios el corazón de ese hombre, entonces le da una visión gigante. Que cualquiera diría, bueno, eso tendrán que reunirse 5 o 6 congregaciones grandes para hacer esto. No. Dios se lo da a un hombre que tiene la capacidad en su corazón y en su alma de creerle a Dios por lo que Dios le está colocando. ¿Por qué? Porque conoce este principio que te voy a decir a continuación. Porque habla de lo siguiente. Dice en el 18 que seamos capaces de comprender. Y en el 19 dice, y de conocer el amor de Cristo. Entonces, cuando tú vas al 18 y está hablando en el 17 de ser enraizados y cimentados en el amor, el 18 dice que seáis capaces de comprender con todos los santos. O sea, no es suficiente con que tú lo entiendas. Está reclamando por algo más. Que lo que te va a ser enseñado, lo que te va a ser mostrado, lo que el Espíritu te va a dar, no es para que tú lo conozcas, sino para que todos los santos que están a tu alrededor conozcan este principio. Y el principio es el siguiente. Dice, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Quiere decir que si tú y yo no conocemos este versículo 18, no lo podemos comprender, porque ahí no habla de conocer. Se supone que ya tú conoces, que es lo que ha estado la iglesia, acumulando conocimiento de Dios por décadas. Ahora Dios está exigiendo a su iglesia, a sus ministros, que ya no es hora de conocer tanto, es hora de comprender lo que conocieron para que lo hagan. Entonces, cuando él narra el versículo 18, dice que seáis capaces de comprender, y se está refiriendo al amor de Cristo, al amor de Dios, y te habla de comprender cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura. No te están hablando nada más de alguien que puede entender su regeneramiento, que puede, porque una cosa es convertirse al Señor, entregarle el corazón, nacer de nuevo, que es darle esa voluntad para que el Espíritu pueda trabajar, que lo hace según Juan 3, de la boca del mismo Señor, usando la palabra y el Espíritu para que podamos oír lo que el Padre dice y ver lo que el Padre enseña. Entonces, una vez que tú naces a esa voluntad para obedecer eso, el Espíritu Santo tiene la capacidad de usar la palabra para poder lavarte y regenerarte. Quiere decir que sobre lo que está muerto, como estas áreas aquí, él comienza a edificar lo que es divino, saca lo humano y establece lo divino. Por eso es que el apóstol habla de fortalecer. Pero cuando habla de la anchura, y está hablando del amor de Dios, del amor de Cristo, si tú miras la anchura, es la distancia entre dos lugares. Si tú estás en este lugar, tú tienes que mirar a este lugar para saber cuál es la anchura. Pero si tú estás en el centro y quieres medir los dos lugares, tú estás mirando un principio y un fin. Y si estás aquí también, en un principio y en un fin.
La anchura no es más para poder medir el amor de Cristo, el amor de Dios, como está hablándole a la iglesia, a las personas de la iglesia, que comprendan estos principios. Le está hablando de la vida de la persona. Le dice, mira, es necesario que tú comprendas que desde que tú naciste hasta que tú mueras, de nacimiento a muerte, yo conocí todo. E hice un plan y me propuse que tú me conocieras, que tú escucharas mi voz, que el Espíritu te redarguyera para que tú supieras que tenías un pecado, que necesitabas de mí. Entonces, en ese momento, la anchura es lo que Dios ha hecho desde que nacemos hasta que morimos, para Él traernos a Él. Cuando tú comprendes en el amor y comienzas a mirar todo lo que Dios hizo hasta el día de hoy y lo que va a hacer, para que tú pudieras colocar tus ojos en que existe un Dios, en que es nuestro Salvador, es el trabajo de la anchura del amor de Dios. Pero no se quedó allí. Dijo, ok, hice un plan, un propósito, una carrera, coloqué en tu vida todas las cosas, se fueron dando, buenas y malas, hasta que tú llegaras a mí. Ahora ya estás aquí. Ahora te voy a enseñar otra parte de mi amor. La longitud. ¿Hasta dónde fue Dios para que tú pudieras conocer lo que Él fue capaz de hacer por ti y por mí? Profeta, ¿y qué es eso? Gracias por preguntármelo. Vi tu mano allá levantada. Es solamente comprender lo que Jesús hizo. Cómo Dios dejó su trono para venir por ti y por mí. Se despojó de toda su gloria, cargó tu pecado y el mío. Tu pecado y el mío codició, tentó a Jesús desde el Getsemaní, cuando el Espíritu se apartó de él, hasta la cruz. Y aunque tu pecado y el mío lo asediaba, lo codiciaba, él se mantuvo sin pecar. Ahí fue cuando Jesús venció tu pecado y el mío. Cuando tú puedes entender hasta dónde Dios fue en Jesús, está mirando otra contemplación del amor. Ya no es el plan que hizo el Señor para traerme a mí, a Él. Ahora es el plan que hizo para salvarme. Y cuando tú puedes entender eso, tú le vas a dar un significado muy grande a lo que Él hizo. No solamente en los momentos, en el tiempo, en el día, en las horas previas a que Él venciera el pecado en la cruz, sino que para que tú y yo tuviéramos paz en su cuerpo físico. Él sufrió nuestros dolores y nuestras enfermedades, para que tú y yo no las tuviéramos. Cuando nosotros podemos entender ese tipo de amor, comprendemos la anchura y comprendemos la longitud. Pero no se quedó allí. Habló de la profundidad, que es cuando Él te enseña su amor en lo que Él hizo después de que venció el pecado. Bajó a las profundidades y le dijo allá a Don Sata, óyeme, echa para acá todas las llaves que tengo para mis hijos, a los cuales tú has tenido prisioneros por tiempos. Ya no tienes derecho sobre ellos. He bajado aquí a la profundidad para rescatar las llaves que liberan las puertas de la vida de mis hijos, porque los he llamado a otras cosas, y es necesario que ellos sepan que yo, cuando te vencí en la cruz, ya tú no tienes dominio en el pecado que ellos hacen hoy. Y yo necesito que ellos sepan cuál es mi anchura de amor, cuál es mi longitud, pero que conozcan que fuera de eso rescaté las llaves de las prisiones que los ataban. O sea, es otra intensidad de la demostración de amor. La anchura, la longitud y la profundidad no es más que quitarle el imperio al que tenía sobre nosotros, el imperio por el delito del pecado. Al vencer el pecado, nosotros vencemos con él. El problema es que cuando tú lees la Escritura, todo es con Él, a Él, por Él, juntamente con Él. Separados de Él nada somos. Por eso es que para poder entender la longitud y la profundidad, hay que estar con Él, en Él y para Él.
Pero no se quedó solamente ahí. Digo, hijo, ya te enseñé la anchura, mi plan, mi propósito para que tú me conocieras. Te enseñé cómo fui hasta donde tú estabas. Cargué tus faltas, tus pecados, tus delitos. Me codiciaron a mí y yo los vencí por ti. Y bajé a la profundidad y rescaté las llaves que te tenían en cerrojos de prisiones. Pero te voy a enseñar algo más poderoso del amor. Por eso habla de comprender ese amor. Dice, y la altitud. La altitud es lo más maravilloso del amor de Dios. Porque la altitud refleja el compromiso determinado de Dios de que nosotros reinemos, de que nosotros podamos poseer, de que nosotros podamos conquistar la vida de Dios aquí en la tierra. Porque dice, la altura, cuando tú veas hacia arriba, aquí donde yo estoy, recuerda que tú tienes los pies sobre la tierra. Y para que no se te olvide, yo te voy a dejar mi espíritu, el Espíritu Santo, dentro de ti, intercediendo por ti cada vez que mires para arriba. Es una demostración de amor impresionante de nuestro Dios. Saber que íbamos a tener a Jesús allá arriba intercediendo por nosotros, pero Él va un paso más. Y para que nosotros estemos seguros aquí en la tierra, dice, hijo, cuando mires hacia arriba, donde está la altura, donde estoy yo, ten en cuenta que ahí en la tierra donde tú estás, dentro de ti, he puesto el Espíritu Santo de Dios, para que Él interceda correctamente por lo que tú necesitas, para que tú le permitas que Él te pueda lavar por la palabra, para que Él te pueda limpiar, para que Él te pueda regenerar, para que Él te dé una vida nueva. Pero como si fuera poco que te dejé el Espíritu que habitó en mí, en Jesús, dice el Señor, yo estoy allá arriba, al lado de mi Padre, diciendo sí a las cosas que el Espíritu pide por ti, porque ahí es donde está. El hombre que es guiado por el Espíritu va a obtener oraciones que son escuchadas en el cielo. Profeta, pero yo pienso que yo pedía cualquier cosa y Dios lo escuchaba. Sí, hay cosas que nosotros pedimos que son las mínimas. La iglesia todavía no ha pedido en el reino de Dios. La iglesia lo que pide es techo, comida, ropa y trabajo, y tener dinero en el banco, un buen carro, una buena casa. Están mirando como los impíos, cuando el Señor desde un principio dijo, mi reino no es de aquí. Nada de lo que está aquí ustedes se van a poder llevar. Hay una gloria más poderosa que está escondida en el hombre interior que yo quiero renovar, porque así como el corazón sirvió para que te perdieras, yo voy a utilizar el mismo corazón para que tú enseñes la gloria mía. ¿Por dónde tú crees que va a salir la gloria de Dios? Va a usarte a ti mismo, a tu propio ser. Dios va a salir a través de ti, se te va a salir por los poros. La gente va a poder ver la vida y el poder de Dios. Y es tremendo este versículo número 16 o 17. Mira esto. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. ¿Por qué no puso que Cristo more en nuestra alma? ¿Por qué? Porque si nuestro culto racional, pensamiento, afectos y voluntad, tenemos una mente que solamente está generando la vida de Dios, de allí la importancia de congregarse, de allí la importancia de estar tiempo con la palabra, de ahí la importancia de estar a solas con el Espíritu, de ahí la importancia de tener tiempo para Dios. Dios está demandando de sus líderes, Dios está demandando de sus ministros, que para poder enseñar ese tipo de vida, ellos tienen que vivirla. Ellos tienen que vivir esa intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque si el ser interior del ministro no es completamente regenerado, no está completamente lavado, renovado, entonces es un ser natural que tiene áreas débiles.
Tiene áreas débiles porque no las ha dejado que reciban la fortaleza de Dios. Entonces es fuerte en unas áreas y es blando en otras áreas. Y dice el apóstol Pablo, no que las alcancemos todas, pero yo sigo hacia adelante conquistándolas. Entonces el ministro se desgasta mucho conquistando afuera de su ser natural, pero en el interior todavía tiene guerras, tiene batallas, él las sabe y las tiene por años, pero no quiere entregarlas. Y ahí es donde está el poder y la gloria de Dios en este tiempo. La iglesia está siendo maquillada para hombres y mujeres que tengan esa entrega total de su ser interior para Dios. Porque un ser interior que sea completamente regenerado para el Señor, donde cada área de tu vida de contienda, de celo, de amargura, de enojo, esté convertida a una área divina, significa que el Espíritu Santo hizo un buen trabajo porque tú se lo permitiste, sacó lo humano y estableció lo divino. Y en lo divino es que está el poder, está la gloria. Nos desgastamos mucho buscando maneras y formas de tener poder en las manos, de tener poder en las palabras, de tener poder en los eventos, pero no sabemos que nosotros no lo podemos hacer. Solamente el Espíritu de Dios es el que está capacitado para poder hacer. No es con nuestro intelecto, no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu de Dios. Es un error tratar de buscar el poder y la gloria de Dios a través de esa manera, de esa forma. Mira, cuando Él habla de que el corazón de nosotros debe de estar abierto, listo para que Jesús habite allí. ¿Por qué? Porque si Cristo Jesús habita en nuestro corazón, la luz que va a iluminar nuestro ser interior es la luz de Jesús. Mira lo que dice Gálatas. Mira esto. Gálatas 5:5. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Recuerda que la esperanza no es más que ese acontecimiento favorable que nosotros tenemos la plena certidumbre y anticipamos la llegada de bien porque sabemos que el Señor está detrás de lo que estamos esperando. Tenemos la capacidad de poder ver a Dios que lo está haciendo. Esa es la fe. Esperamos por la fe la esperanza de justicia porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. O sea, ni ser judío significa algo para el Señor, ni ser gentil tampoco significa nada. ¿Qué es lo que significa? Para Dios hay valor, sino que solamente significa para Él la fe que obra por amor. ¡Wow! Cuando tú estás mirando que lo que significa para el Señor es la fe que obra por amor, ya se cambia todo el panorama. Porque ahora estamos hablando de alguien que sabe que su fe no va a ser para pedir para Él. Que su fe es para pedir en amor como si Él fuera Dios, y hago aquí la aclaración, que fuera Dios intercediendo por el favor de su prójimo. Entonces, nosotros somos la manifestación visible de Dios. Cuando Dios nos habla de que nosotros somos la niña de sus ojos y que nadie podrá tratar de tocar la niña de sus ojos sin que reciba el castigo de Dios, y tú te pones a analizar si Dios dice que tú y yo somos la niña de los ojos de Él, eso está bien grande, porque eso significa que si yo soy la niña de los ojos es que Dios quiere mirar a través de mí hacia afuera. Sí, si Él nos llama la niña de sus ojos es porque Él quiere mirar a través de nosotros hacia el mundo exterior. ¿Acaso no podría Dios mirar todas las cosas? ¿No dice Él que sus ojos están puestos sobre los malos y sobre los buenos? Pero a Él le plació usarte a ti y a mí
para por los ojos nuestros Dios mirar. ¿Mirar con qué? Si tú vuelves a Efesios, te vas a dar cuenta que él habla de ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Dice, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Quiere decir que él está pidiendo que nosotros podamos llegar a ser el instrumento por el cual Dios mira hacia afuera el mundo, porque nosotros estamos tan fortalecidos en nuestro ser interior que podemos permitir a Dios ver a través de nosotros y hacer. Porque recuerda que él habla aquí de comprender y conocer. Y esto no fue que el apóstol Pablo solamente tuvo esta revelación. Esto le fue dado a Isaías. Mira. Cuando tú vas a Isaías capítulo 9, va a comenzar Dios a entregarte a conocimiento por su espíritu lo que para Dios son las riquezas de su gloria. Y entonces en el capítulo 9, y esto derrumba una cantidad de cosas que han estado metidas en la iglesia, porque a veces en la iglesia confundimos la fe con presunción. La presunción es solamente el don de sospecha. Sospechar que Dios me dijo, sospechar que Dios me habló, porque tengo indicios, pero no tengo pruebas reales. Entonces yo me muevo porque sospecho que Dios está haciendo las cosas. No hay una fe de verdad que te pueda enseñar, que no engañe tus sentidos, porque recuerda que Dios va a usar el corazón, y en el corazón se mueven los sentidos. Por eso en Hebreos 4:14, tú entiendes que estas cosas son para los que tienen los sentidos ejercitados por el uso. O sea, nuestros sentidos son capaces de ver la visión de Dios que hay dentro de nosotros mismos, que nuestros sentidos se acostumbran a poder saber cuando Dios habla y cuando Dios te muestra. Ya no es por percepción, se trata ahora de una fe que conoce y entiende. Y esto se lo dijo a Isaías hace muchos años atrás. Dice en el capítulo número 9, versículo número 23, dice así, dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría. O sea, el sabio que se cree sabio con su sabiduría humana, lo que ha aprendido por experiencia, por conocimiento, por leer, por estudiar. Dice, ni se gloríe el poderoso de su poder. O sea, aquello que se alcanza por la posición en que estás, por el mando, por la economía. No te gloríes por eso. Eso es humano. Ni el rico se gloríe de sus riquezas. Y ahora él va a decir la verdadera riqueza de Dios. Y dice, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. ¿Cuál es la riqueza del Señor? Ya la hablaba perdón, esto es Jeremías, dije mal. Deben de estar buscando mal allá en la Biblia. Es Jeremías capítulo 9, versículo 23. Dice, es de que me entiendan y me conozcan. O sea, la riqueza de Dios es entender a Dios y conocer a Dios. Pues yo soy el Señor que hago misericordia. Ahora viene el resultado de entender y conocer a Dios. Si tú puedes conocer y entender a Dios, entonces lo primero que vas a alcanzar es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el favor de Dios para nuestra vida. Eso fue lo que hizo Abraham, un hombre poderoso, un hombre rico, pero todo en abundancia. Pero no mira cómo se dio Abraham a Dios, cómo estuvo a disposición de darle el hijo de la promesa. O sea, el poder entender y conocer a Dios hace que la misericordia, la gracia de Dios llegue sobre tu vida. Entonces dice lo siguiente: pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. O sea, hay cosas en las que el corazón de Dios se goza, en que lo hacemos sonreír y está alegre. Pero por años hemos estado declarando, es que el gozo del Señor es mi fortaleza, y no entendemos ni eso.
Cuando tú dices, el gozo del Señor es mi fortaleza, quiere decir que tú te sientes fuerte porque lo que tú haces, lo que tú dices, tus hechos, tus palabras, hacen gozar a Dios. Y por cuanto tú sabes que Dios está alegre, contento con lo que tú dices y haces, pues tú estás fuerte. El gozo de Él es yo poder conocerle y poder entenderle. Y eso es lo que está diciendo el apóstol en Efesios capítulo 3. Conocer y entender. Pero Él va más profundo. El Espíritu le manifiesta cómo poder alcanzar eso, que es a través de conocer cómo Dios nos ama, para que nosotros, conociendo cómo Dios nos ama, podamos nosotros sentirnos tan amados que amemos a Dios. Porque siempre hablamos de que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, y es verdad, hasta que nos muramos va a estar. Pero entendiendo que la carne no es esta, es la parte donde reside el pecado, es donde está el hombre irregenerado, el hombre que no ha sido lavado, que el Espíritu Santo no ha podido usar la palabra, que no ha podido usar la vida del Espíritu porque no nos damos a ella. Entonces, en Romanos capítulo 2 todavía va más profundo, porque habla de otras cosas que da el poder entender y conocer a Dios, donde está la bondad, la tolerancia, la paciencia que produce el arrepentimiento. Romanos capítulo 2. Mira esto. Después de que les habla a la iglesia todo el capítulo 1, después del versículo 19, hasta el capítulo 2, versículo 2 tal vez, y les viene hablando de cómo se portan en impiedad. Y ya hemos hablado de esta palabra muchas veces. La palabra impiedad no es más que alguien que conociendo de Dios se comporta como un impío. Y es lo que pasa en la iglesia. Habemos ministros que no hemos regenerado totalmente nuestro ser interior y llevamos años en la congregación porque no soltamos esas áreas. Entonces Dios no puede regenerar esas áreas, aunque tiene el poder para hacerlo, pero no queremos. Son los cuartos de nuestro ser interior a donde le prohibimos al Espíritu Santo que entre. Y este es tiempo de cambio. No le debemos de temer al cambio. Los cambios son buenos. Y más si son de la mano de Dios. Dejar de depender de muletas para estar haciendo cosas para agradar a Dios. Dios no necesita que hagamos cosas para agradarle a Dios. Dios lo que necesita es nuestro corazón. Cuando Él tenga nuestro corazón, Él va a hacer cosas que las muletas no pueden hacer. Y dice Romanos 2, versículo 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guiará al arrepentimiento. Estas son las riquezas del hombre interior. Esas son las que el Espíritu quiere colocar en cada área en donde Él estirpe lo humano para establecer lo divino. Porque las riquezas de Dios que van a venir con la misericordia, con la justicia, con el derecho, te va a hacer un bendito delante de Dios. Un justo, pero que vive justo, no que alcanzó la justicia por la sangre de Jesús y que es hijo, sino que Él desea y ama tanto a Dios que se gasta para que el Espíritu Santo lo pueda lavar, lo pueda regenerar, le pueda dar ese nacimiento de nuevo, pueda alcanzar esa vida de Dios. Entonces la gente busca poder y gloria cuando lo que hay que buscar es entender y comprender a Dios, que ahí es donde está la riqueza de su misericordia, su compasión, su bondad, su tolerancia, su guianza, donde está la manera correcta de alcanzar el éxito de la mano de Dios. Se busca el poder afuera. No, el poder está metido en el amor de Dios. Mira lo que dice Colosenses. Colosenses. No creo que lo alcancemos a mirar todo, pero mira algo. Colosenses capítulo 1 versículo 4. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos,
de la cual oíste antes en la palabra de verdad, el evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendiste la gracia de Dios en verdad. O sea que podemos entender la gracia de la manera equivocada. Y cuando tú te estás mirando esto, se habla de que tenemos una esperanza que tiene vida, y esa vida de que tenemos en esa esperanza nos va a llevar a participar de la gracia de Dios, y la gracia está en su misericordia, y la misericordia está en poder entender y comprender lo que Dios hizo. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura de su amor por nosotros. Entonces a mí me encanta el versículo 8, que posiblemente sea lo que narremos en las próximas semanas. El cual también nos informó acerca, está hablando de el apóstol Pablo, de un servidor de él que se llamaba Epafras. Y dice, el cual también nos informó, o sea, él le informó al apóstol Pablo de algo que es lo que la iglesia tiene que tener. El cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Esa es una palabra dura de cocinar. Porque quiere decir que así como nadie puede dar lo que no tiene, y usted muchas veces no tiene porque no ha trabajado para tenerlo. Pero ¿cómo así? Tengo que obrar. No, no se trata de obrar. Se trata de que su corazón tiene que ser entregado. El trabajo es entregarlo. ¿Por qué? Porque Romanos 5 habla, 5:5, de que la esperanza es que el Espíritu Santo sea el que nos transforme, el que nos llene del amor de Dios. Si no estamos llenos del amor de Dios, la pregunta es una sola. ¿Sabes tú hoy cuánto tú amas a Dios? Tú puedes pararte como David y decir, Señor, cuán hermoso y bello es contemplarte. Solamente una cosa deseo y busco, y es estar allí contigo. Puedes preguntarte si así como amas a tu esposa, como amas a tus hijos, a tus nietos, de la misma manera tú amas a Dios. ¿Te has cuantificado alguna vez cómo Dios te ama a ti? ¿Has podido visualizar, así como te gusta que te amen, cuánto Dios te ama? Y poder entender la anchura del amor de Dios, la longitud del amor de Dios, la profundidad del amor de Dios y la altura del amor de Dios. Porque cuando nosotros comprendemos eso, comprenderemos y entenderemos por qué Dios nos escogió como sus hijos. Podremos hacer la perfecta voluntad de Dios, porque solamente buscaremos de Él. Y entonces el Espíritu Santo podrá fortalecernos en nuestro ser interior con poder, porque el corazón está establecido y lleno en la fe de Cristo Jesús. Porque tu mente solo genera pensamientos, ideas y conceptos de Dios, principio de Dios. Porque tu corazón solo mandará amores, afectos, cariños y apegos, todo lo que tenga que ver con la obra de Dios, con la iglesia de Dios y con Dios. Tu voluntad no sabrá hacer sin una sola cosa: caminar en dirección al Señor. Pero se nos acabó el tiempo. Como siempre, ya sé que hacen las preguntas después de que el programa termina, pero espero que el Espíritu Santo haya ministrado poderosamente, haya podido revelar a Cristo, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. Jesús vino a revelar al Padre y a anunciar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela al Hijo, lo revela en Jesús y lo revela en Cristo, pero también anuncia lo que el Padre puso en Él, y te anuncia que esa plenitud está en ti y en mí. ¿Qué lo impide?
nuestro corazón. Te deseo que tengas una semana de bendición, que reflexiones si alguna vez has pensado cómo es esa anchura del amor de Dios, esa longitud del amor de Dios, esa profundidad del amor de Dios y la altura con que Él me dice que me ama. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.